el tema 1 es registro contable del IVA. Quiero decirles que el impuesto al valor agregado interviene en un sinnúmero de operaciones. Su registro contable se debe hacer teniendo en cuenta varios aspectos legales, tales como la tasa, la actividad de la empresa, la zona de ubicación de la empresa, las concesiones especiales otorgadas en un momento dado. Estos aspectos varían según la ley y según los reglamentos de cada país. Veamos ahora algo de los antecedentes de la ley del impuesto al valor agregado. Vemos que esta ley se expide por decreto del Congreso de la Unión el día 22 de diciembre de 1978, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del mismo año y entra en vigor hasta el 1 de enero de 1980 con la tasa del 10%. ¿Cuáles fueron las razones por las que se implantó un impuesto al valor agregado aquí en nuestro país? Bueno, pues la principal razón fue fortalecer la principal fuente de ingresos tributaria, como es el impuesto sobre la renta. ¿Y qué es el impuesto al valor agregado? Es un impuesto o tasa impositiva que se genera por la producción y comercialización de bienes o servicios, y este es un cargo que exige el fisco sobre los ingresos, sobre las compras, sobre los consumos de cualquier persona física o moral. Actualmente esta tasa de IVA vigente es del 16% para todo el país, también para las zonas fronterizas. Quiero decirles que con frecuencia las tasas de impuesto al valor agregado sufren modificaciones conforme van surgiendo cambios en el desarrollo social y económico de cada país. Por tal motivo, para su correcta aplicación, es necesario conocer las disposiciones legales que contengan las tasas vigentes. Aquí veamos cuáles fueron los cambios más importantes que se han registrado en el IVA desde que entró en vigor hasta la fecha. Vemos que entre 1980 y 1982 la tasa general era del 10% y era 0% para todos los alimentos. Entre 1983 y 1988 esta tasa del IVA aumenta al 15%, el 0% se queda para alimentos no procesados y de consumo popular, y para el resto de los alimentos y medicinas de patente se establece la tasa del 6%. Entre 1988 y 1991 continúa la tasa del IVA del 15%, el 0% para alimentos y medicinas, y se aplica la tasa del 6% en ciudades fronterizas. Luego el 20% para los bienes de lujo, para los productos que se consideran de lujo. Entre 1991 y 1995 baja la tasa al 10%. Continúa el 0% en medicinas y alimentos no procesados. Entre 1995 y 2009 la tasa general es del 15%, el 0% medicinas y alimentos no procesados, y aumenta para las ciudades fronterizas esta tasa del impuesto al valor agregado al 10%. El 1 de enero de 2010 y actualmente la tasa vigente en todo el país es del 16%. Todavía en 2010 y 2011 para ciudades fronterizas era del 11%. Ahora para el 2014 ya se homologó, ya es el 16% para todo el país. Y continúa el 0% para alimentos y medicinas y el 20% para los productos considerados de lujo. Esta es la manera en cómo fueron cambiando estas tasas del impuesto al valor agregado conforme va pasando el tiempo y se le van haciendo modificaciones a esta ley. Pero ¿quiénes son las personas obligadas al pago de este impuesto? Bueno, de acuerdo al artículo 1 de la ley del IVA, pues los obligados son todas las personas físicas y morales que aquí en el territorio nacional realicen actividades como enajenación de bienes, es decir, venta de bienes,
que presten servicios independientes, es decir, que presten servicios, trabajos, que realicen trabajos por honorarios, como un contador, como un ingeniero, como un licenciado. Son servicios independientes que otorguen el uso o goce temporal de bienes. Estos son los arrendatarios, que importen bienes o servicios. Estas son las personas obligadas al pago del impuesto al valor agregado. ¿Y cuál es el aspecto contable del IVA? ¿Cuáles son las cuentas que se emplean para el registro del IVA? Bueno, para el IVA por pagar, aquí tenemos la primera cuenta, es IVA por pagar o IVA por trasladar. Esta cuenta es de pasivo a corto plazo y es de naturaleza acreedora. El IVA por pagar se abona del valor del IVA que el contribuyente le traslada o carga o cobra a sus clientes. Este IVA por pagar también se le llama IVA trasladado a este IVA por pagar. Luego tenemos otra cuenta que se utiliza, que es el IVA acreditable. Esta es cuenta de activo circulante y es de naturaleza deudora. Esta cuenta se carga del importe del IVA que al contribuyente le trasladan por las compras, es decir, el IVA acreditable está relacionado con las compras que se realizan a los proveedores, ya sea contado si es con cheque o a crédito si es a proveedores. Pero el IVA acreditable es otra de las cuentas que se utilizan. También se le llama IVA por acreditar. Más adelante vamos a ver en qué momento se utiliza el IVA acreditable y en qué momento se utiliza el IVA por acreditar. El registro contable del IVA, aquí es lo que les acabo de mencionar. Para las compras tenemos contado y crédito. Para las compras de contado nosotros vamos a utilizar un IVA acreditable y para las compras de crédito nosotros utilizamos un IVA por acreditar. Entonces queda claro que para las compras o gastos es IVA acreditable y si son compras a créditos es IVA por acreditar. Luego tenemos aquí para las ventas, ¿cuál IVA utilizamos? Para las ventas de contado vamos a utilizar un IVA trasladado y para las ventas de crédito, para las ventas que todavía no cobramos, se va a utilizar un IVA por trasladar. Esta es la utilización de los IVAs, trasladado y por trasladar. Luego vamos a ver cómo se determina el entero del IVA. Bueno, el IVA trasladado de las operaciones realizadas en el mes son, vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo, operaciones, valor y tasa del 16%. Como un ejemplo es venta de mercancías, es un ingreso, el valor de 80,000 pesos y la tasa aplicándole el 16% son 12,800. Intereses sobre ventas también es un ingreso, 2,000 pesos, el 16% son 320 pesos. Las rentas cobradas también es un ingreso, son 8,000 pesos y la tasa del 16% es 1,280. Como totales, el valor son 90,000 pesos y en la tasa del 16% son 14,400. El IVA acreditable de operaciones realizadas en el mes, vamos a ver cuál es el total del IVA trasladado y cuál es el total del IVA acreditable. Tenemos en las operaciones compras de mercancías por valor de 50,000 pesos. La tasa del 16% es de 8,000 pesos. Se compra mobiliario
por valor de 20,000 pesos y la tasa del 16% es de 3,200. Tenemos como totales de IVA acreditable en valor 70,000 y en IVA tenemos 11,200. Ahora vamos a ver el entero del IVA cómo se determina, es decir, el impuesto que va a resultar a cargo o a favor. Aquí vemos que el entero del IVA se determina restando del IVA trasladado el IVA acreditable. Como un ejemplo 1 tenemos aquí en el ejemplo que vimos ahorita, el IVA trasladado es de 14,400 y el IVA acreditable es de 11,200. En este caso, como el IVA trasladado es mayor, el IVA trasladado que se va por pagar también, entonces nos resulta un IVA a cargo de 3,200. El entero del IVA es por 3,200. Este es un impuesto que cuando resulta a cargo se presenta mediante pagos provisionales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se presenta los días 17 de cada mes. Pero vamos a ver otro ejemplo. En un dado caso que el IVA acreditable fuera el mayor y el IVA trasladado fuera menor, entonces aquí nos resulta un IVA a favor. Como el IVA acreditable es mayor, pues en este caso no hay impuesto que enterar o pagar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este es un IVA a favor que se va luego acumulando, luego se puede ir compensando con otros impuestos. Pero aquí para determinar el entero del IVA, restamos del IVA trasladado el IVA acreditable. Mucho ojo, no vamos a restar el IVA por trasladar ni el IVA por acreditar, porque son impuestos que todavía no se pueden acreditar o trasladar porque no está debidamente realizado el pago o el cobro. Entonces, este ejemplo nos da un resultado de IVA a favor. De esta manera se determina el entero del IVA. Luego veamos con un ejemplo práctico cuál es el registro del IVA acreditable y del IVA trasladado. En este ejemplo vamos a registrar operaciones en asientos de diario y esquemas de mayor. Vamos a utilizar el sistema de inventarios perpetuos y aquí estas operaciones van a estar relacionadas con la compra y venta de bienes y servicios al contado. Veamos pues, el primero dice se compra mercancía por valor de 25,000 pesos más IVA y se expide un cheque. Si yo estoy comprando mercancía, le tengo que dar entrada a la mercancía al almacén. Entonces, primero que nada, la cuenta es almacén por 25,000 pesos. Y como es una compra que estoy haciendo al contado, voy a utilizar IVA acreditable. Y el abono sería a bancos porque estoy expidiendo un cheque por 25,000 pesos más IVA, que son 29,000 pesos. Aquí en las cuentas de mayor, bueno, utilizo almacén, IVA acreditable y bancos. Y de la misma manera solo traspaso el asiento de diario a esquemas de mayor. Almacén 25,000, IVA acreditable 4,000 y bancos 29,000. Luego tenemos otro ejemplo, otro asiento contable. Se vende de contado mercancía en 43,200 más IVA. El costo de la mercancía vendida es de 30,400. Si yo vendo de contado mercancía en 43,200 más IVA, voy a recibir efectivo. Por lo tanto, le voy a dar una entrada a la cuenta de bancos por la cantidad de 50,112, que son 43,200 más el 16% de IVA, que es la tasa vigente. Luego utilizo la cuenta de ventas porque estoy vendiendo mercancía por 43,200 y como es una venta de contado, utilizo un IVA trasladado por 6,912, que corresponde al 16% de 43,200.
Luego tenemos, como es una venta y estamos en inventarios perpetuos, vamos a darle salida a la mercancía a precio de costo. Utilizamos costo de ventas con cargo por 30,400 y almacén un abono por 30,400 para darle salida a la mercancía vendida a precio de costo. Aquí están las cuentas de los esquemas de mayor: cargo a bancos, abono a ventas, abono IVA trasladado, cargo a costo de ventas y abono almacén por el precio de costo. Luego tenemos otro ejemplo, otro asiento contable. Se expide cheque para la compra de un automóvil con valor de 432,000 más IVA. Estamos dando un cheque para comprar un automóvil. Si estamos comprando un automóvil, le damos entrada al equipo de transporte por 432,000. Como estamos pagando con cheque, entonces es de contado y vamos a utilizar para esta compra de contado un IVA acreditable, que es el 16% de 432,000, son 69,120, y un abono a bancos por la expedición del cheque, ya por el total 501,120. Luego vienen los esquemas de mayor de este asiento de diario. Es equipo de transporte, IVA acreditable y bancos. Aquí tenemos, solamente vamos a traspasar las cuentas de cada uno. Equipo de transporte 432,000, IVA acreditable 69,120 y abono a bancos por 501,120. Luego tenemos otro ejemplo, otro asiento contable. De la venta efectuada en el inciso B se recibe en devolución mercancía por 10,000 más IVA. El costo de la mercancía recibida es de 6,900. Me están devolviendo mercancía que vendí. Como estamos en inventarios perpetuos, para las devoluciones sobre ventas se utiliza la cuenta de ventas al debe por 10,000 pesos. Como fue una venta al contado, pues el IVA trasladado se cancela de esa venta con cargo de 1,600 y abono a bancos porque voy a regresar ese dinero por esa devolución de mercancía. Entonces es una salida de bancos por 11,600. Luego vamos, como nos están regresando mercancía, vamos a darle entrada a esa mercancía recibida al almacén a precio de costo. Cargo almacén por 6,900 y abono a costo de ventas. Cancelamos el costo de ventas porque fue una devolución, la venta no se llevó a cabo. Luego vienen los esquemas de mayor: ventas, IVA trasladado y bancos, 10,000, 1,600 y 11,600. Y el costo, que es la entrada de la mercancía al almacén a precio de costo, 6,900 y abono a costo de venta 6,900. Luego tenemos otro ejemplo. Las comisiones bancarias a nuestro cargo en el mes ascienden a 1,200 más IVA. Las comisiones que nos carga el banco por manejo de cuenta. Estas me aparecen en mi estado de cuenta al final de cada mes. Y generalmente se contabilizan cuando ya tengo el estado de cuenta en mis manos y voy a realizar una conciliación bancaria, y generalmente ahí es donde se contabilizan estas comisiones bancarias. Como son comisiones bancarias, son gastos financieros por 1,200. Son de contado porque ya el banco nos las está descontando de nuestra cuenta automáticamente. Entonces es un IVA acreditable de 192, que es el 16% de 1,200, y un abono a bancos por 1,392. Luego tenemos los esquemas de mayor, que solamente pasamos el asiento de diario tal cual a esquemas de mayor. Gastos financieros 1,200, IVA acreditable 192 y bancos 1,392. Luego tenemos como ejercicio número 2
también operaciones, registro de IVA acreditable e IVA trasladado, pero relacionadas con la compra y venta de bienes y servicios a crédito, es decir, cuando compramos productos a crédito. Aquí tenemos el primer ejemplo, se compra mercancía a crédito por un total de 86,000. Esta contiene ya IVA, ya tiene IVA incluido. Si compro mercancía a crédito, sería un asiento de diario, sería un cargo a almacén, pero habría que desglosar el IVA a los 86,000. Para desglosar el IVA tenemos que dividir los 86,000 entre 1.16 y determinamos el importe. Lo multiplicamos por 0.16 o por el 16% y son 11,862.07. Como es una compra a crédito, yo voy a utilizar un IVA por acreditar. Hasta en tanto no la pague esta compra, yo no puedo acreditarme este IVA, por eso es IVA por acreditar. Utilizo la cuenta de proveedores por 86,000, que es el total del crédito. Este es el primer ejemplo. Luego pasamos a esquemas de mayores de asiento de diario, tal como lo hicimos. Y viene aquí ya lo que es almacén, IVA por acreditar y proveedores. Tenemos 74,137 en almacén, 11,862.07 IVA por acreditar y abono a proveedores por 86,000. Luego tenemos el siguiente ejemplo, estamos registrando operaciones que hacemos de compra o venta, pero a crédito, para saber identificar más que nada el IVA que estamos utilizando. Se vende mercancía a crédito en 100,000 más IVA. El costo de la mercancía vendida es de 60,000. Aquí estamos vendiendo mercancía a crédito normal, entonces vendemos a crédito a nuestros clientes. Por 100,000 más IVA son 116,000, es el 16% de 100,000, son 16,000. Luego utilizamos ventas por 100,000 y como es una venta a crédito, voy a utilizar un IVA por trasladar. Hasta en tanto no sea cobrada esa venta, va a pasar a ser IVA trasladado. Por lo pronto es IVA por trasladar. Este mismo asiento se pasa a esquema de mayor. Bueno, vamos a registrar antes que nada el costo. Le damos salida a la mercancía a precio de costo, cargo a costo de ventas con abono a almacén por 60,000 pesos, su precio de costo. Y luego vienen aquí los esquemas de mayor de este asiento, que son clientes, ventas, IVA por trasladar. Y aquí vemos, registramos 116,000 en clientes, abono a venta 100,000, IVA por trasladar 16,000. Aquí ya estamos viendo que se está utilizando la teoría de la partida doble. A todo cargo corresponde un abono. Los importes de los cargos se hacen por la misma cantidad que los abonos. Y el costo de ventas a almacén en esquema de mayor, 60,000 pesos al costo con abono a almacén por 60,000 pesos. Luego vemos el siguiente ejemplo, que es, se vende mercancía a crédito, nos firman documentos por 57,000 más IVA y el costo de la mercancía vendida es de 48,000. Aquí estamos vendiendo también mercancía a crédito, nada más que aquí nos están firmando documentos. Y si nos firman documentos cuando nosotros vendemos, es algo que vamos a cobrar. El cargo es a documentos por cobrar. Sería un cargo a documentos por cobrar por 66,120, que es el total que nosotros vamos a cobrar, son 57,000 más IVA. Ventas por 57,000. Y como es una venta a crédito, también es un IVA por trasladar por 9,120.
es el 16% de 57,000. Registramos el costo de la mercancía vendida, le damos salida al almacén a precio de costo, cargo a costo de ventas por 48,000 y abono a almacén. Luego aquí están los esquemas de mayor, documentos por cobrar, ventas e IVA por trasladar y costo de ventas con abono a almacén. Aquí vemos también que se aplica la partida de la teoría doble. La teoría de la partida doble, que es a todo cargo corresponde un abono. Luego vemos el siguiente ejemplo, dice se cobran los documentos que nos firmaron en la operación anterior. Ya vamos a cobrar de esa venta que hicimos y que nos firmaron documentos, ya los vamos a cobrar. Entonces si voy a cobrar estos documentos voy a recibir dinero. Por lo tanto, voy a darle una entrada a bancos a ese dinero que me están pagando, que es el mismo importe de los documentos por cobrar, 66,120. Con abono a documentos por cobrar porque ya quedan cancelados, puesto que ya fueron liquidados, se cancelan y se le da entrada al banco. Pero yo ya cobré esa venta, tengo que reclasificar el IVA. Tengo que cancelar ese IVA por trasladar que yo aboné por haber sido una venta a crédito y ahorita que ya la estoy cobrando, cancelo el IVA por trasladar por 9,120 y abono IVA trasladado por 9,120, porque ya estoy cobrando la venta, estoy dejando ya en el registro un IVA trasladado. Luego vienen los esquemas de mayor de este asiento. Y los esquemas de mayor son, aquí vemos, bancos y documentos por cobrar. Cargo a bancos por 66,120 y abono a documentos por cobrar por 66,120. IVA por trasladar e IVA trasladado, la cancelación por 9,120. Cargo a IVA trasladado y cargo a IVA por trasladar y abono a IVA trasladado para dejar el registro del IVA trasladado y dejar cancelado el IVA por trasladar, puesto que ya fue cobrada esta venta. Estamos registrando operaciones, en este caso de crédito, para saber identificar los IVAs, cuál IVA se utiliza cuando son ventas de crédito o compras de crédito. Aquí tenemos otro ejemplo, se compran a crédito con documentos una camioneta para distribuir mercancía por 350,000 más IVA. Si compro una camioneta voy a utilizar como cuenta de activo, cuenta de naturaleza deudora, equipo de transporte por 350,000. La estoy comprando a crédito, es un IVA por acreditar, es el 16% de 350,000, son 56,000 pesos. Con abono a documentos por pagar, porque estoy firmando documentos por esa compra, por el total que son 406,000 pesos. Y aquí tenemos el esquema de mayor, solo se pasan el asiento de diario tal como lo hicimos. Equipo de transporte 350, IVA por acreditar 56,000 y documentos por pagar 406,000. Estas son preguntas de repaso que si ustedes las contestan al irlas leyendo, pues van a ver todo lo que se trató en este tema 1, que es el registro contable del IVA. Y estas son preguntas que es conveniente las resuelvan, pues como una manera de reafirmar los conocimientos que se adquirieron en este tema. ¿Cuál es la tasa del IVA aplicable en la compra-venta de bienes o servicios al contado o a crédito? ¿Quiénes están obligados al pago del impuesto al valor agregado? ¿Cuál IVA se utiliza para registrar una compra con IVA pagada de contado? ¿Qué IVA se utiliza para las ventas a crédito? ¿Qué IVA se utiliza para las compras a crédito? ¿Cuál es el IVA que se utiliza en las ventas de contado? ¿Cómo se determina el entero del IVA? ¿Qué cuentas
utilizamos para registrar una compra al contado masiva con el sistema de inventarios perpetuos. ¿Y cuáles son las cuentas que utilizamos para registrar una venta a crédito masiva con su respectivo costo de ventas y utilizando inventarios perpetuos? Y la última pregunta es cuáles son las cuentas que se utilizan para registrar una compra a crédito masiva y utilizando el sistema de inventarios perpetuos. Este fue el tema 1 y el tema 1 fue registro contable del IVA. Es todo, les agradezco su atención y hasta pronto.